El Kwid, uno de los automóviles más populares del mercado colombiano, se actualiza en medio de un segmento que, de hecho, cada vez tiene menos participantes. Lo probamos con nuestro usual criterio y sin sesgos. It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Nosotros teníamos mucha expectativa a la hora de probar este Kwid. ¿Por qué? Porque cuando lo manejé en 2019 por primera vez, me dejó muchas buenas impresiones que toca verlas con criterio. Porque es muy fácil odiar al Kwid, es muy fácil odiar un carro barato, es muy fácil criticarlo por cosas que terminan siendo obvias, precisamente porque es un vehículo de bajo costo. Y es que hacer un vehículo de bajo costo no es fácil. Para vehículos de mayores segmentos hay mayores presupuestos de desarrollo. Aquí los presupuestos de desarrollo son bajos, el costo tiene que ser bajo, los márgenes son bajos. Por eso muchas marcas se han salido de este segmento de los vehículos urbanos. ¿Qué quiere decir eso? Que una marca, que un equipo de ingenieros, que un equipo de diseñadores tienen que hacer mucho con poco. Y eso es para mí lo que define el Kwid, que hacen mucho con poco. La experiencia de manejo es una combinación de virtudes y falencias que se me hace súper interesante porque muestra un trabajo loable y un trabajo de contextualización a nuestro mercado muy bueno y muy concienzudo. ¿Por qué lo digo? Empecemos por la suspensión. A mí me gusta fijarme mucho en la suspensión de un vehículo porque es lo que nos conecta al camino al final del día. Y sí, es un vehículo que va a pecar de ser un tanto tosco y un tanto rígido, sobre todo en la conducción urbana. Aquí ocurre todo lo contrario a lo que pasaba con un Spark GT. Un Spark GT es un carro, no digo era porque hay muchísimos rodando todavía. Un Spark GT es un carro blando que se siente para lo que es cómodo en ciudad, pero conforme uno aumenta un poquito la velocidad, esa suspensión tan blanda se termina copando y en carretera no termina transmitiendo tanta sensación de seguridad. Y el Kwid, siendo muchísimo, pero muchísimo más pequeño, ocurre lo contrario. Sí, tiende a ser rígido en términos generales, ahí se logra sentir muchísimo, pero ¿qué va a pasar? El control de la suspensión, conforme aumentamos la velocidad, conforme salimos a una carretera, ya sea de moderada o de mayor exigencia, la verdad es que el control va a ser bastante, pero bastante bueno. Lo digo ¿por qué? Porque este es un vehículo alto y angosto, ese es el peor escenario posible, y uno va a decir, aquí esto no nos va a ir bien, pero la verdad es que sí nos va a ir bien. Este es un vehículo que, siendo pequeño, la verdad es que tiene en autopista una estabilidad muy decente. Y además, en una carretera de montaña, va a tener un balanceo moderado y un control muy interesante. ¿Por qué? Porque controla muy bien su poco peso, y eso no siempre pasa en estos vehículos pequeños. Les decía que el Spark, uno perdía la confianza conforme uno aumentaba la velocidad o uno salía a carretera, y aquí no, aquí uno va muy tranquilo, teniendo en cuenta las dimensiones de este vehículo. La suspensión, si bien no va a ser la mejor en ciudad y de hecho nos va a transmitir ciertos ruidos y no va a ser la más cómoda para la ciudad, que de todas maneras tiende a ser uno de los entornos naturales del Kwid, aquí en un ambiente como este, porque va a pasar, hay personas que van a salir de paseo en su Kwid, ahí la verdad es que se va a reivindicar. En ese sentido me tiene gratamente sorprendido, porque incluso en maniobras evasivas o maniobras más bruscas, en curvas más cerradas, porque puede que uno entre una curva un poquito más rápido del esperado por distracción, por un mal cálculo o algo, él va a responder, la verdad, con mucha nobleza. No va a ser de esos vehículos que
extienden, digamos, el amortiguador de una forma brusca y nos hacen sentir poca seguridad, no. Él tiende a balancear con mucha progresividad, pierde agarre con mucha progresividad, es un carro noble en ese sentido. Y de todas maneras, ahí vamos a pasar a un argumento fuerte de este Kwid. ¿Cuál es? Que en todas sus versiones ahora, en esta actualización, va a tener control de estabilidad. Eso es un argumento único en su segmento y algo que fortalece muchísimo, sobre todo las versiones de entrada, porque por poco más de 50 millones de pesos no va a haber ningún vehículo que lo tenga. El Expresso, que podríamos decir que es su competidor directo, no es tan su competidor directo, porque el rango de precios del Expresso, al menos a la fecha, está por debajo del precio de entrada del Kwid. Nos podemos ir a un Picanto 1.0, el de 3 cilindros, y tampoco va a tener control de estabilidad y control de tracción, que por cierto en este Kwid no es desactivable, y de hecho tampoco es que sea muy intrusivo en su acción. Entonces, viendo su segmento, eso es un atributo único. Se mantienen las 4 bolsas de aire. Se mantienen las 4 bolsas de aire, y eso es otra fortaleza de las versiones de entrada del Kwid. En este Outsider pues es de esperarse que ya haya algo más, porque pues un Picanto 1.2 va a ser un vehículo más aplomado en su suspensión, más refinado, más silencioso, más rápido, pero no va a tener ese control de estabilidad. Sin embargo, los Picanto 1.2 más equipados sí tienen 6 bolsas de aire. Este tiene frontales y laterales de protección de tórax. El Picanto ya agrega cortinas. Entonces ahí la verdad es que unas por otras van compitiendo muy bien entre ellos en ese segmento de vehículos más pequeños, de vehículos del segmento A, que la verdad ya no son tantos como antes. Les hablé mucho ahorita del Spark, y el Spark ya no está a la venta. Ya no tenemos Spark GT. Fue un vehículo, la verdad, que fue un golazo de General Motors en su momento, pero pues ya no está en el mercado de vehículos nuevos. Y sigamos hablando de cosas buenas en este Kwid, y es la caja y el motor. Entonces, un motorcito de 3 cilindros vivo, es un motor de alta compresión que por recomendación de la marca y con solo abrir la tapita de gasolina, pues sugiere el uso de gasolina extra, algo que probablemente no van a hacer la mayoría de usuarios de un Kwid. Pero es un motor que es vivo incluso desde bajas revoluciones, o más bien desde un medio régimen. Sí, necesitamos hacer cambios con cierta frecuencia, es lo normal, pero ahorita, por ejemplo, voy en quinta a 75 km por hora, abajo de 3000 revoluciones por minuto, y no se me está colgando. Voy con cierta pendiente en contra y tiene una muy buena respuesta. Si ya lo exijo un poquito más, o si solo bajo un cambio, ya arriba de 4000 revoluciones se va a sentir incluso con una rapidez agradable, se va a sentir un carro decente en cómo se mueve. Son poco más de 800 kilos, 66 caballitos, 94 newtons de torque, pero una respuesta pareja, una respuesta interesante y una caja buenísima en muchos sentidos. ¿Por qué? Uno, por lo bien relacionada. La relación final de esta caja debe ser alta. La quinta, unos 110 kilómetros por hora, va a 4000 revoluciones por minuto, o 4000 estimadas, porque la verdad es que este tacómetro con estos nuevos gráficos es bastante impreciso, se va llenando como por unas barras grandes que abarca de 500 revoluciones por minuto, de 500 en 500, entonces uno a ciencia cierta no sabe exactamente a cuántas revoluciones va, y aplica igual para el termómetro del agua o para el indicador del nivel de la gasolina. Entonces ahí de paso aprovecho para decir que no estoy muy conforme con estos instrumentos, que se ven bonitos pero no son los más precisos. Entonces vamos bien de motor, vamos bien de caja, obviamente el consumo es mínimo, ya con exigencia, después de hacer nuestras pruebas y después de nuestro recorrido estándar, que en su mayoría es por carretera, nos hizo 68 kilómetros por galón, pero en un punto venía haciéndome más de 80, y eso que mi manejo no es precisamente el más económico, así que en exigencia puede todavía tener un consumo muy reducido, y eso es súper importante en un vehículo de estos. De nuevo, el Kwid hace mucho con poco. Y ¿qué puede destacar también? Las luces. Las luces se reubicaron abajo, es un faro más grande, de cierta forma medio oculto, porque destacan en las luces diurnas. Eso es parte del facelift que recibió, y las luces son tan buenas, estas halógenas en medias, que la diferencia con las altas no es tan notoria. Excelentes luces, otro punto a favor. Y en frenadas de emergencia, de hecho ya se alumbran los intermitentes, algo muy francés,
una buena indicación en caso de emergencia, un toque de modernidad en un vehículo de un segmento, por decirlo así, accesible. Entonces, ahí hay una evolución realmente. Tenemos un buen equipamiento de seguridad, detalles como la iluminación en caso de una frenada de emergencia. Con eso no podamos ni soñar hace unos pocos años en esta gama de vehículos y ahora lo tenemos. Pasemos entonces a los puntos mejorables. ¿Y cuáles son? Esta dirección. La dirección tiene bueno que es lenta. Para algo angosto y alto es mejor tener una dirección que no sea tan inmediata a los movimientos del volante, porque así entonces logramos que ese balanceo y las reacciones sean más graduales. En ese sentido está bien pensada. Pero ¿qué pasa? Está demasiado asistida. Esto es una dirección claramente de una asistencia eléctrica que es demasiado blandita. Eso va a ser una belleza para quien se mueve en ciudad, pero ya en este tipo de vías, la verdad es que a veces toca hacer ciertas correcciones de más. No transmite mucho sobre el estado de las ruedas, sobre qué tan poco o mucho están agarrando. Entonces sí, el carro va a reaccionar bien en una curva, pero uno casi que va adivinando a veces. Esto es una dirección demasiado asistida. Y además el retorno al centro, la verdad es que no se da del todo a veces. Una vez se espera que se centre un poquito mejor al terminar una curva y uno lo tiene que hacer manualmente. La dirección es uno de los puntos mejorables y lo otro, los frenos, porque la frenada, gracias a la suspensión bien puesta a punto, es muy estable. Para un carro tan pequeñito mantiene muy bien la línea de una frenada de emergencia, pero las distancias son largas realmente. Y no es por las llantas que trae son unas Continental Eco Contact muy buenas en sus especificaciones. Es un treadwear relativamente bajo, un buen código de tracción, entonces no son las llantas, es la capacidad como tal de los frenos, que aguantaron bien la fatiga, pero las distancias largas en términos generales. De hecho, para que tengan una referencia, el último vehículo que nos dio 43 metros de 100 a 0, y eso ya lo verán más adelante en las pruebas, fue una Ford F-150, que pesa un poco más que el doble que este Kwid. Y de hecho es la tercera frenada menos favorable entre las que llevamos haciendo con este equipo de medición que estamos usando en Colombia y en el espacio que estamos usando para este tipo de evaluaciones. El vehículo más desfavorable en ese sentido fue un Montero Sport con 46 metros. Esos serían los puntos mejorables, pero teniendo en cuenta la gama de precios en donde está compitiendo, y no nos vamos a quejar por el hecho de que esto cuesta casi 60 millones porque todo está carísimo, han hecho un trabajo bastante loable en términos dinámicos con este Kwid. Yo la verdad no me esperaba un chasis tan bueno en algo que al mismo tiempo igual uno puede meter en un destapado leve, porque pues hacia los bumpers tiene un despeje muy bueno. Hacia el protector de cárter son unos centímetros menos, pero pues ahí está ese protector, esa lámina para proteger el motorcito de 3 cilindros. Y por cierto, motorcito de 3 cilindros, como siempre, un sonido muy agradable y también con sus vibraciones usuales que se transmiten sobre todo a pedales y al volante. Sin embargo, eso es normal en un motor de 3 cilindros. Eso a mí personalmente no me molesta. Y por último, ¿qué puedo decir? Les hablaba bien de la caja, pero no solo por lo bien relacionada que está, también por la precisión del selector. Entonces una caja con un recorrido corto para un Renault y con una sensación mecánica que es muy agradable, que permite hacer los cambios rápido, que nos permite ubicarnos muy bien. Eso, uy, ahí cae, nos llevamos un gatico. Frenó bien. Buen selector de cambios y además el clutch, muy buena acción. No es un clutch excesivamente largo, así que yo estoy encantado con la acción de la caja mecánica de este Kwid. En términos generales, es una buena experiencia de conducción en un vehículo económico y tiene muchísimo mérito que esté también logrado, con todas sus falencias, que es de esperarse por esta gama y por el presupuesto que le debieron dar el equipo de ingenieros a la hora de desarrollar un proyecto así, que además es regional. A continuación, nuestras pruebas estandarizadas de aceleración, recuperación y frenado con un equipo de medición especializado.
Esto es una cabina básica, pero esto no es una cabina mala, en lo absoluto. Está muy bien pensado para que con un costo bajo, en cuanto a que no hay muchos elementos elaborados, el carro cumpla perfectamente su labor. Empecemos con la posición de manejo. No hay un ajuste como tal del volante, ni siquiera en altura. Tampoco se puede graduar en altura el asiento. Sin embargo, para alguien de 1.75 metros, que es mi estatura, la verdad es que es una gran posición de manejo. Yo no tengo ningún problema, por ejemplo, con que los pedales estén muy cerca. El volante no es que me quede tan lejos. Yo lo acercaría un poquito más, pero la verdad es que está bien. Y ya que hablo del volante, este tacto de este plástico, cero tosco. Es blandito, está bien en la forma del aro como tal. La verdad, un buen volante y además un buen grosor y un buen tamaño. No es ni muy grande ni muy pequeño. También les decía ya en las impresiones de manejo que los instrumentos se ven bonitos, sin embargo no se me hacen precisos en su indicación con esas barras tan grandes. Me pasa, por ejemplo, para la temperatura del agua solo tengo 3 barras. Podría tener unas 5 y saber con más certeza la temperatura. Lo mismo para la gasolina. Me marca 240 kilómetros de autonomía. Yo puedo pasar con este palito aquí en los datos del computador de viaje y me queda para 240 kilómetros. Sin embargo, cualquiera se asusta cuando ve que solo quedan 2 rayas. Podrían ser más rayitas, por decirlo así. Y estos indicadores digitales, el velocímetro y otros datos del computador de viaje, esconden incluso información muy completa. ¿Por qué lo digo? Porque ahí va a estar también el testigo de los cinturones de seguridad de atrás, porque tiene testigo de quienes se ponen el cinturón de seguridad de atrás. Tiene un indicador que sugiere en qué cambio ir, o más que en qué cambio ir, porque no me dicen qué cambio ir, es más que me dice cuándo hay que subir el cambio, teniendo en cuenta qué tan económico es el manejo. Es decir, me sugiere un manejo eficiente también con un testigo acá y con esta clásica interfaz de Renault, que por cierto me estoy rajando durísimo porque estoy marcando 39 de 100 en mi manejo económico, más después de que hicimos las pruebas y pues aprovechando que ahorita a las 2:30 de la mañana el tráfico, pues básicamente no hay tráfico. Y ya que estamos en esta pantallita, ¿qué les puedo decir? Esto es una pantalla que no es la más rápida en sus reacciones, sin embargo la interfaz es muy limpia, muy clara, muy fácil. Y pues hay un Android Auto y un Apple CarPlay por cable que funciona perfectamente bien. No hemos tenido fallas en ese sentido. Algún ruidito hay por ahí, pero también sabemos que este carro lo han tratado bastante mal. Y de paso lo traían con las llantas, con una calibración en donde cada llanta estaba a una presión distinta. Lo agarramos, lo calibramos bien y ya un ruidito que traía en el tablero desapareció solo con eso, porque una llanta estaba excesivamente alta. Lo que sí va a sonar todo el tiempo es la bandeja de atrás. En el baúl sí hay un recorte de costos claro, aunque la capacidad es buena, son casi 300 litros, que en algo de 3.7 metros es una gran capacidad. Sin embargo, la bandeja no tiene como tal un punto en donde se empalme, sino que es una especie de guía y queda con cierta holgura. Entonces, la bandeja siempre va a ser una fuente de soniditos, a lo que uno se termina acostumbrando realmente. Y por cierto, ese baúl no está iluminado. Sin embargo, hay muchos buenos detalles. Hablábamos del volante, hablábamos de la buena interfaz de la pantalla. La verdad es que muy intuitivo en general. Y eso sí, también han jugado con las texturas. Esto es un plástico obviamente sencillo. No esperen un plástico blando en un vehículo de este precio, por Dios, eso no existe. Esta textura y esta textura muy similar. La verdad es que es un grosor decente. No tiene brillo. Estos plásticos cuando son brillantes, la verdad, ahí hacen que el vehículo sea más barato de lo que es. Y la vejez no es tan buena. En este caso es un plástico mate que además tampoco brilla sobre el parabrisas. Aquí juegan un poco con esta moldurita, esta textura distinta en la parte media de la puerta. Esta codera está bien puesta. La verdad es que está muy bien pensado. En esta versión Outsider la tapicería en tela súper buena. Por grosor, se siente bien fabricada, tiene 3 tipos de textura también, unos contrastes en verde, incluso un divisor aquí como una especie de rayita que nos parte el espaldar. La verdad es que son unos asientos muy elaborados, son duritos los asientos, pero nos ha ido bien sentados acá por mucho tiempo. Y no esperen, eso sí, que el espacio sea bueno. Los asientos de atrás realmente son de uso temporal, son escasos, incluso para mi estatura ya dejé muy limitado, pues muy limitada la habitabilidad trasera. Entonces nada que hacer ahí, es un vehículo pequeño, no lo disimula.
nada que hacer. Es un vehículo urbano. Si alguien va a salir a carretera, mejor que sean dos, porque los de atrás no van a ir tan contentos en ese sentido. De todas maneras, esto es una cabina bien hecha, bien pensada. ¿Por qué lo digo también? Por lo bien aprovechado que está este espacio aquí en la consola. Cabe perfectamente la billetera, cabe bien un celular. El portavasos es incluso para vasos más grandes, porque ahorita pusimos una lata más delgadita y iba bailando por ahí, pero es muy amplio. Y de paso ahí está el auxiliar, el puerto USB, que sigue siendo USB-A, un dibujito de un quid, un relieve ahí que hay, que es un detalle inesperadamente elaborado para un auto de este costo. Y lo que me encanta de Renault, la guantera es gigantesca, es enorme y además está iluminada. Es un detallazo esa guantera tan grande y tan práctica, y cabe incluso un computador portátil de unas 13 pulgadas con un poquito de maña o una tablet. Es excelente que los Renault siempre tengan esa guantera tan grande. Entonces ellos, la verdad es que han elaborado muy bien el interior, teniendo en cuenta que es un vehículo tan básico. Hasta la tela del techo, pues he visto telas más cartonudas y menos suaves en vehículos el doble de costosos. Por ahí también lo han hecho bien. Esto es una cabina en la que realmente no hay muchos puntos graves o realmente criticables. Muy bien, muy buen trabajo en ese sentido por parte de Renault. Y más específicamente, pues la división latinoamericana de Renault, porque esto tiene mucho de un desarrollo brasileño. Bien por ellos. Más allá de un buen aprovechamiento mecánico que hace mucho con poco, o un diseño de cabina que es lo más inteligente posible, el fuerte de la actualización del Kwid está en su equipamiento de seguridad de serie, que se impone entre sus rivales más cercanos y hace sobre todo de las versiones de entrada una buena compra. Las versiones más costosas tienen competencia más compleja, pero también ofrecen argumentos interesantes. Un automóvil sencillo, pero analizándolo con criterio, bien logrado en nuestro contexto. It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Ustedes, quienes nos ven, son lo más importante para nosotros, así que si les gustan nuestros contenidos, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like al video y activar la campanita de las notificaciones.